para no perder la comunión con el Espíritu Santo en este momento. La palabra dice en 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, yo pongo en paréntesis aquí, no dice en la Biblia, pero yo pongo solo un muchacho, porque tú eres un muchacho, dice la palabra, y él un hombre de guerra desde su juventud. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, y pido que nuestros corazones sean abiertos. Señor, te ruego que tú seas quien desarrolle esta palabra, este mensaje, Señor, conforme tú lo has intencionado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros como iglesia pudiésemos, Señor, ser edificados por medio de ella. Pido, Señor, que podamos concentrarnos y enfocarnos por completo, Señor, durante los siguientes minutos en tu palabra, mi Dios, y que podamos ser llenos de ti. Mi Dios, si hay alguna amargura, si hay algún espíritu, Señor, que quiera quitar el gozo de nuestra salvación en este momento, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre precioso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. En su libro Fuzzy Memories, un comediante que se llama Jack Handey escribe que cuando él estaba y que ese bully, dice él, le exigía el dinero para su almuerzo, para su comida, todos los días se los robaba. Dice que él, en la furia que tenía porque ese bully le robaba el dinero para su comida todos los días, él empezó a tomar clases de karate, pero después de algún tiempo el instructor le dijo que tenía que empezar a pagarle $5 por cada lección. Y dice Jack Handey que al darse cuenta que su instructor le estaba pidiendo $5 para pagarle por aprender a karate, dice que prefirió mejor que el bully se lo siguiera robando día tras día en vez de pagarle al instructor para aprender karate. Yo quisiera que recuerde esa historia por un momento mientras desarrollamos un poco este mensaje. Me inspira la palabra de Dios y me inspira mucho al pensar en nuestra juventud. Por muchos años le pedimos a los jóvenes dije muchos años, pero por mucho tiempo le pedimos a los jóvenes que se sentaran todos juntos aquí. Me agrada tanto verlos que están todos reunidos a un lado de la iglesia. Gloria al Señor por todos los jóvenes que están aquí en esta noche. Y me inspira, de verdad me inspira, porque muchas veces nosotros como adultos, muchas veces nosotros como personas mayores, tendemos a mirar a la juventud y verlos como solamente jóvenes. De igual forma como el rey Saúl vio a este muchacho, al joven David, le dijo: tú no puedes hacerlo porque tú eres un muchacho. Y yo otra vez digo, pongo entre paréntesis, no le estoy agregando, pero la actitud con la cual Saúl se muestra con David es aquella en la cual está diciendo: tú solamente eres un joven, tú solamente eres un muchacho y no tienes la capacidad ni física, ni mental, ni emocional para poder enfrentarte ante Goliat. Quiero aclarar que en esta noche yo no me voy a enfocar tanto en el gigante, en Goliat en sí, porque todos conocemos, o por lo menos la gran mayoría de los que hemos estado en la iglesia por algún tiempo, conocemos la historia de David y Goliat muy bien. Yo quiero enfocarme más en dos aspectos que se presentan en la vida de David. El primero de ellos siendo el ataque de parte del mundo, el ataque de parte de ciertas personas que deberían ser los aliados de la juventud, que los echan o los miran, o los miramos, mejor dicho, de menos. Y la otra parte que yo quisiera compartir para cerrar el mensaje
es hablar sobre las características de la actitud de David como un joven para poder presentarse con toda confianza y con toda actitud de fe para poder enfrentarse en contra de los gigantes de su vida. Yo quiero ser bien claro en esta noche en el mensaje, que aunque el tema del mensaje es solo un joven, no solamente son jóvenes, sino que son ungidos para poder enfrentarse a las vicisitudes y a los gigantes de esta vida. No solamente son jóvenes, pero ¿qué hay detrás de todo esto? En el mundo, hermanos y hermanas, y a veces, desafortunadamente, nosotros como iglesia pensamos en la juventud como personas que todavía no tienen la madurez necesaria para poder desarrollarse de una manera capaz en la vida espiritual. Yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. En el versículo 33 del pasaje que nosotros leímos, Saúl le dice a David que no puede. Le dice que no tiene la aptitud y le dice la razón por la cual él considera que David no puede hacerlo. Él asumió que David por su juventud, David porque era un muchacho solamente, no tenía lo necesario para derrotar a Goliat. Y a mí me parece muy interesante esto, porque ahí mismo en ese mismo versículo 33, usted y yo podemos encontrar una contradicción tremenda en las palabras de Saúl. Saúl le dice a David, le dice, tú no puedes en esa misma oración, le dice que Goliat ha sido un guerrero desde ¿qué? ¿Alguien lo puede leer por favor conmigo? Le dice, Goliat ha sido un guerrero desde su juventud. Y yo quiero preguntar, si Saúl consideraba que Goliat había sido un guerrero desde su juventud, ¿por qué David no podía también ser un guerrero desde su juventud? Pregunta. Gloria a Dios. Amén. ¿Tenía o no la capacidad David de ser un guerrero? Amén, yo creo que sí. Y hay algunas razones por las cuales yo voy a llegar hasta el punto en el cual podía ser un guerrero, podía ser alguien capaz de derrotar a los gigantes. Y aunque Saúl sabía que Goliat era hábil, era guerrero desde su juventud, no podía ver lo mismo en el joven David. Dios había equipado a este joven con habilidades y con armas que podía usar contra este gigante. Y podemos a veces, hermanos y hermanas, tener la misma mentalidad que Saúl tendría. Podemos a veces pensar que los jóvenes quizás no pueden luchar, primero por su edad, segundo por su nivel de madurez, tercero porque no están donde nosotros quizá quisiéramos verlos en este momento. Sin embargo, mis hermanos, no nos damos cuenta en contra de leones y de osos. También nuestros jóvenes tienen que luchar en contra de leones y de osos a lo largo de su corta vida. ¿Sí o no? Youth, you can back me up here? You guys fighting any lions and bears? Y voy a hablar acerca de esos leones y de esos osos. Porque hay un momento en el cual David tiene que pararse preparado. Que él estaba listo para enfrentarse a este gigante. Que él no podía ser detenido para hacer lo que él había sido llamado a hacer. Que él estaba en ese lugar, en ese momento, porque a Dios le había placido que él estuviera en ese lugar y en ese momento. ¿Cuáles son nuestras luchas como jóvenes? ¿Cuáles son las cosas contra las cuales nos enfrentamos que terminan siendo esos osos y esos leones que tenemos que destruir? La presión del grupo, peer pressure, I don't know how to translate that better. La tentación del mundo, la promiscuidad sexual, las drogas, los problemas familiares, y hago hincapié en los problemas familiares porque muchas veces vienen a hacer trágicamente una distorsión emocional tan grande en nuestra juventud. La confusión sexual,
tantas corrientes y fuentes que están alándonos a un lado y hacia otro. Son osos y son leones contra los cuales nuestros jóvenes están luchando día tras día tras día. Y son problemas graves en nuestra sociedad. Son situaciones difíciles que ellos tienen que enfrentar. Hermano y hermana, ¿sabe? Cuando yo iba a la escuela, yo nunca tuve temor de que alguien entrara a la escuela a disparar y a matar a los niños o a los jóvenes. ¿Cuántos adultos están de acuerdo conmigo? Yo entraba con toda confianza. Nuestros jóvenes que están en la escuela ahorita entran con esos temores diariamente. Tienen que enfrentarse al peligro de que no están seguros en las escuelas. Lo he mencionado quizás antes, pero lo voy a mencionar otra vez. Mi hijo Ángel, hablaba con él el otro día y me decía que él tenía temor de ir al baño. Sorry, Angel. Tenía temor de ir al baño en la escuela porque muchos niños entraban al baño a fumar marihuana. Y ahí los encontraban y los sacaban y decían, no quiero entrar ahí porque no vaya a ser que yo entre ahí y que me saquen pensando que yo soy el que estoy haciendo eso. Mejor me aguanto, papá. Imagínese, hermano y hermana, las cosas contra las cuales nuestra juventud tiene que enfrentarse hoy. Son batallas, son osos y leones que usted y yo quizás jamás tuvimos que enfrentarnos. Yo quizás estoy pintando un plano que parece trágico, que parece que nos lleva a un punto de pensar, qué triste que nuestra juventud tenga que pasar por esto. Qué triste que nuestra juventud tenga que vivir en estos tiempos. Pero yo siento que el Señor ha puesto algo en mi sentir, porque todos esos osos, todos esos leones del tipo de los cuales David tenía que enfrentarse, son los que los están preparando para luchar contra los grandes Goliat a los cuales se van a enfrentar en esta vida. Y el Señor los está preparando a nuestros jóvenes para poder pelear, para poder luchar, para no echarse hacia atrás, para tener una mente de valor, un corazón de valor, para saber que Dios es un Dios que va a estar con ellos. Mi opinión es que seamos maduros, que ayudemos no a ser Saúles que detengan a nuestra juventud y les digamos solamente son jóvenes, sino que les digamos estás listo para luchar en contra de Goliat. Y ya estamos aquí para apoyarte a luchar en contra de Goliat. Estamos aquí para orar juntamente contigo y no dejarte caer, porque como decía Emily, no vamos a dejar que el enemigo gane esta batalla. Vamos a unirnos como iglesia, vamos a unirnos como un cuerpo de Cristo para no permitir que el enemigo arrastre a nuestra juventud. No son el mañana, hermanos y hermanas. Son el hoy, son la iglesia de hoy. Somos todos juntos la iglesia de hoy. Somos una sola iglesia en el Señor y el Señor nos ha llamado a ser vanguardia, a ser una iglesia que proclame el nombre y el poder del Señor Jesucristo en esta tierra. Y por lo tanto juntos debemos de luchar. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 habla acerca de este punto de vista y le dice y le da un consejo a la juventud. Le dice a la juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos. Pero si usted se va a los últimos 2 o 3 versículos del capítulo 11 de Eclesiastés, encuentra que el consejo comienza antes. El consejo para la juventud comienza diciéndole al joven, alégrate, joven. Alégrate en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia.
y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y a mí me encanta el consejo, porque le dice al joven, joven, sé joven, have fun, enjoy yourself, be a young person. Don't be boxed into what others may think that you need to be boxed into. Be young and rejoice. However, sé joven y disfruta. Sin embargo, le dice, acuérdate, está viendo. Hay alguien que está ahí arriba. Puede ser joven, sin embargo entiende que todo lo que tú haces tiene repercusiones, todo lo que tú haces tiene consecuencias, todo lo que tú haces está siendo visto por tu Dios. Cuando tú y yo comprendemos esto, joven, entonces podemos estar preparados para luchar en contra de Goliat, estar preparados para luchar en contra de toda la maldad que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando andamos con el reconocimiento y el entendimiento de que hay un Dios en los cielos, de que hay un Dios que nos ha dado pecado, entonces caminamos agradecidos con Dios. Disfrutamos la juventud, pero somos agradecidos con nuestro Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Dice el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, al fin de cuentas, solamente son vanidad. ¿Verdad que pasa la juventud rápido? No voy a decir nombres, pero hermanos ya adultos, ¿verdad que pasa la juventud rápido? Se nos va, se nos acaba. Pero la palabra de Dios dice, no solamente son muchachos, no solamente son jóvenes, no solamente son pequeños en mentalidad, en emociones, en lo que ustedes tengan para ofrecerle al Señor. Ustedes tienen la capacidad, ustedes tienen la habilidad de hacer algo grande en la presencia del Señor, de hacer algo poderoso en el Señor. Suéltense en la presencia de Dios. Don't hold back in the presence of God. Let God do with you as He has pleased. Aleluya. Los jóvenes de hoy han tenido luchas, pero también han ganado esas luchas. Los jóvenes de la iglesia han tenido batallas, pero han logrado sobreponerse a las batallas. Aquellos que se han mantenido fiel al Señor. Y eso los equipa. Esto les da las herramientas para lidiar contra los problemas de hoy, para poder estar preparados con confianza a la hora de enfrentarse en contra de los Goliat de la tentación, en contra de los Goliat de la presión de este mundo, en contra de los Goliat que tratan de sacarlos del camino del Señor. Y por lo tanto los jóvenes cristianos deben estar dispuestos a pelear esas batallas y a creer en el Señor que pueden ganarlas. Yo hablaba con alguien esta tarde y le decía, esta mañana, perdón, y le decía, no te dejes envolverte en la miseria. Porque es fácil que nosotros seamos las víctimas de las cosas de este mundo. Pero hermano y hermana, Dios no nos ha llamado a ser cobardes, Dios nos ha llamado a ser corajudos, fuertes en nuestra conciencia y conocimiento de que Dios es fuerte y Él es nuestro Dios. Le decía a alguien más esta tarde, we're not quitters. No debemos darnos por vencido. Tenemos que saber que la vida es una vida en la cual van a haber una multitud de luchas, una multitud de problemas, una multitud de cosas. Pero hermano y hermana, si estamos confiados en que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, podemos saber que vamos a vencer. Debemos alentarnos y alentar a la juventud. I love the verse, me encanta el versículo cuando Pablo le habla al joven Timoteo y le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo. Hermano y hermana, ejemplo. Young people, you can be an example. Tú puedes ser un ejemplo para que otros puedan servir a Dios. Tú puedes ser un ejemplo para que otros vean y digan, hay algo diferente, hay algo que lo saca del montón, hay algo que lo hace que yo sea atraído a las cosas del Señor.
Y no al revés. Not the other way around. Sino sé ejemplo de los creyentes, le dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Jeremías recibe una palabra de parte del Señor. En Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7, y le dice la palabra de Dios a Jeremías, le dice: antes de que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y la respuesta de Jeremías es: Señor, no, yo solamente soy un niño. Yo solamente soy un muchacho. Yo solamente soy un joven. And I want to tell you, young people, the same answer that God gives Jeremiah is the same answer that you and I need to grab a hold on and make sure that we are making it ours every single day. La misma respuesta que Dios le da a Jeremías es la misma respuesta que nosotros, hermanos, desde los más pequeños hasta los más mayores, tenemos que aferrarnos cada día y entender lo que el Señor le dice a Jeremías. Le dice: no digas soy niño, no digas soy joven, no digas soy muchacho solamente, porque a todo lo que te enviare irás tú, y todo lo que te digas que haga, tú lo harás. Él es nuestro Dios. Él es nuestro guía. Él es quien nos apoya y nos equipa para hacer todo lo que Él nos ha mandado y llamado a hacer. Ahora, y déjeme pasar a la segunda y última parte del mensaje. Yo no quiero solamente ser el animador en esta noche. Yo no solamente quiero decirle a la juventud: jóvenes, están aptos, están listos, están llamados, están escogidos. Porque si solamente tomamos lo bonito y nos hacemos sentir bien, entonces quedamos mal también. Hay requisitos para que nosotros podamos ser útiles en la presencia del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, jóvenes, para que podamos hacer algo en la presencia de Dios, y no solamente aquí, sino que afuera y en todo lugar donde nosotros estamos. Va a 1 Samuel capítulo 16. Yo pensaba en esto cuando estudiaba. Decía: wow, cuando la presencia de Dios vino, cuando Saúl profetizó y vino la presencia de Dios del Espíritu Santo sobre Saúl, y él profetizó. Yo después pensaba en Sansón, y se acuerdan cuando Sansón mató al león en Jueces capítulo 16. Parece que usted encuentra la historia donde Sansón mató a un león. Justo antes de eso dice que la presencia o el Espíritu Santo descendió sobre él. Yo pensaba y decía: pero David mató a Goliat y yo no veo la presencia del Espíritu Santo descendida sobre él. Yo no veo que inmediatamente antes de que él mate a Goliat, el Espíritu Santo esté ahí. Sin embargo, si usted regresa al capítulo 16 de 1 Samuel, and youth, I need you to pay close attention here. Jóvenes, quiero que por favor escuchen muy bien. Porque en el capítulo 16, versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. ¿A quién ungió? Ungió a David, y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Y qué dice, hermanos y hermanas y jóvenes? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Wow, qué lindo es eso, ¿verdad? O sea que no podemos luchar en contra de los gigantes, no podemos vencer a todo aquello que sobreponga sobre nuestra vida, no podemos ser más que vencedores si el poder del Espíritu Santo no está sobre nosotros, si la fuerza de aquel que nos mantiene no nos está impulsando. Y fallamos. Porque muchas veces, jóvenes, queremos enfrentarnos a las tentaciones por nuestra propia cuenta. Muchas veces creemos que lo podemos hacer fácilmente nosotros mismos, y terminamos cayendo porque no hemos buscado la presencia de Dios primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hemos buscado que el Espíritu de Dios sea quien tome el control de nuestra vida. And I know it's easier said than done. I know it's easier said than done. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, hermano y hermana, joven,
tenemos la oportunidad de buscar la presencia de Dios. El problema es que somos, ¿cuál es la palabra suavecita para eso? Gracias, pastor. Yo iba a usar otra. Somos negligentes, dice nuestro pastor. Qué bueno que dijo la palabra más apropiada. Somos negligentes y no hacemos el esfuerzo nosotros por la búsqueda de la presencia de Dios. Young people, you think that you can do it just by listening to Christian music. That's not enough. You think that you can do it just by coming to church. That's not enough. You think that you can do it just by listening to a podcast. That is not going to be enough. You got to seek the presence of God. Tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que ser intencional. Tienes que hacerlo día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Si no nos pasa como el resto de los hombres de Israel, que temblaban y huían cuando escuchaban al gigante hablar. ¿Por qué tenía la... Capítulo 16. Dios era el objeto de la fe de este joven. Primer punto, para ya ir casi finalizando. Note la diferencia entre la fe y el miedo. David estaba lleno de optimismo. David no daba lugar para el desánimo. Por el contrario, él animaba a otros. Él estaba ahí buscando que otros estuvieran animados. Mire lo que dice el versículo 32 de Primera de Samuel. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Me encanta esa actitud. Me encanta la actitud de estar tocando a otros y diciéndoles, oye, no te eches para atrás. Oye, tú puedes hacerlo. Oye, levántate porque Dios tiene el tiempo de estar sentado. Hermano y hermana, ¿no será que usted y yo tenemos un gran trabajo por animar a otros? Y no voy a hablar solamente de la juventud. Somos llamados a animarnos los unos a los otros. Me encantan las palabras de David. Le dice que no desmaye nadie, porque aquí ya llegó el que va a vencer a este filisteo. Aquí está el que Dios va a usar para que Él sea glorificado en este día. Y algunos podrán decir, era un muchacho solamente lleno de positivismo. Era un muchacho quizás como José, que sus hermanos le decían, ay, viene el soñador otra vez. Pero hermano y hermana, joven, cuando Dios ha puesto algo en ti y tienes la confianza y la llenura del Espíritu Santo, oh, the sky's the limit. No hay límite en lo que Dios pueda hacer por medio de ti. No hay nada que pueda detenerte. No dejemos que la miseria tome el control de nuestras vidas. La fe en Dios puede hacernos a veces incluso parecer imprudentes en la mente o en el parecer de otras personas, pero una fe que descansa en el carácter, una fe que descansa en la presencia, una fe que descansa en la fidelidad de Dios, es una fe que es inquebrantable, mis hermanos, es una fe que es inconmovible, es una fe que va a ser perduradera. Cuando el misionero Taylor Hudson fue a China, hizo el viaje en un barco velero. Y a medida que se acercaba al canal entre el sur de la península de Malasia y la isla de Sumatra, el misionero escuchó un golpe fuerte en la puerta de su camarote. Lo abrió y allí estaba el capitán del barco. Y le dijo, señor Taylor, no tenemos viento. Estamos a la deriva hacia una isla donde la gente es pagana, pero peor aún, ellos son caníbales. Y le dijo el misionero, ¿yo qué puedo hacer? Y le dijo el capitán, yo entiendo que tú crees en Dios, así que quiero que ores porque venga viento. Y el misionero le dijo, está bien, capitán, lo voy a hacer, pero usted tiene que levantar las velas. Pero eso es ridículo, le dijo el capitán. No hay ni la más mínima ola de viento al momento. Además, los marineros pensarán que yo estoy loco.
pero finalmente el misionero le insistió y le dijo: para que te puedas mover, necesita que las velas estén levantadas. Para que te puedas mover, necesitas que aquello que mueve a tu barco esté listo para que cuando venga el viento seas movido. Y ese hombre entró en oración, cuenta él en su libro, y a los 45 minutos el capitán vino y le dijo: ya no ores más porque el viento está muy fuerte, estamos moviéndonos en la dirección correcta. Pero si esas velas no estuviesen levantadas, no se hubiese movido el barco. ¿Cuáles son nuestras velas, mis hermanos? Nuestras velas es nuestra actitud, es nuestra disposición, es aquello que Dios puede usar en nosotros, es aquello para lo cual Dios nos ha llamado. No nos podemos quedar sentados y pensar que Dios nos va a usar. Tenemos que hacer algo para que Dios se magnifique y Dios se glorifique y Dios haga lo que Él ha querido hacer, porque Él es quien será glorificado al final. Note la dependencia de David en la fidelidad de Dios. Versículo 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo le dice un león o un oso. ¿Se acuerdan del león y el oso, jóvenes? Cuando venía el león y el oso y tomaba algún cordero de la manada, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y él añadió: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano del filisteo. Él también me librará de la mano del filisteo. Me encanta. Me encanta. Y yo no sé para David qué tan grande se veía ese hombre. Los que escriben hablan de 9 pies de altura. Y eso es grande. Pero era más grande la intimidación que ese gigante tenía en contra de los israelitas. ¿Y no será cierto que a veces es más grande la intimidación de este mundo que lo que realmente es de grande el problema? David venía confiado. David venía seguro, porque David estaba lleno de la presencia del Señor. David había puesto su fe en el Señor y no en nada más, en absolutamente nada más. Y aunque dijera el rey Saúl lo que quisiera decir, aunque temblaran lo que quisieran temblar los otros hombres guerreros, incluyendo sus 3 hermanos mayores, que ni usted ni yo recordamos sus nombres porque eran cobardes, y este joven David era a quien Dios había escogido para ser el Señor, para ser el rey sobre Israel. Este joven David era el que tenía el valor, el que tenía la confianza, era el que cuyo corazón era igual al de nuestro Dios. Y él dice con toda certeza: Jehová, el que me libró de las garras del león y del oso, Jehová me librará en esta batalla. Ahora, ¿fue o no efectiva la fe de David? Amén. It was effective. He overcame. And you know why he overcame? ¿Sabes por qué fue efectiva la fe de David? ¿Sabes por qué venció David en aquel día? Número 1, porque él no se echó hacia atrás. Imagínate si David hubiese llegado hasta ese lugar y solamente hubiese llevado el pan que su papá le enviaba para sus hermanos. Imagínate si David hubiese llegado hasta ese lugar y como muchos de nosotros, cuando vemos ahí el problema, mejor decimos: ahí nos vemos. David llegó con toda confianza. Primero, porque había sido ungido y porque la presencia del Espíritu Santo estaba sobre él. Segundo, porque David había mantenido la humildad y reconocía. Él no decía: yo destruía ese oso con mis propias fuerzas, yo destruía el león. Dice: Dios, Jehová de los ejércitos, Él me libertó de las garras de esos leones o de esos osos. Él fue el que me dio la fortaleza para poder hacerlo. Y número 3,
Y esto es tan importante, mi hermano y hermana. Él no usó la armadura de alguien más. Él usó aquello que Dios le había dado a él. ¿Sabe que él agarró su calladito? Él agarró el cayado porque era pastor de ovejas. Lea el pasaje. Él agarró lo que le pertenecía a él y después encontró algunas piedrecitas por ahí. Y Dios se manifestó de una manera tan poderosa porque David supo dejarse usar por el Señor. Porque David permitió que la presencia de Dios oblara para que él fuese glorificado. Póngase de pie en esta noche, por favor, iglesia. Le dije que el enfoque no era en Goliat. La actitud de David era en el hecho de que no es solo un muchacho, no es solo un joven. Es alguien que Dios ha llamado, es alguien que Dios ha escogido, es alguien que Dios ha y está preparando en la escuela, con sus amistades, en las batallas que tienen que pelear y lidiar. Algunas las están ganando, otras quizás se mantienen medio débiles, pero Dios los está. Goliat. La fe de David fue efectiva. Versículo 48 es el que más nos encanta, ¿verdad? Dice que cuando el filisteo se levantó y vino y se acercó al encuentro de David, David se apresuró. En otras palabras, si vio que Goliat venía corriendo hacia él, dijo: yo voy a correr más fuerte. Y corrió para encontrarse con el filisteo. Yo sé que este mensaje es para todos nosotros, hermanos. No solamente es para un grupo, no solamente es para la juventud. Todos nosotros encontramos o nos enfrentamos en momentos en nuestra vida en los cuales sentimos como que ya no podemos darle un empujoncito más. Pero déjeme decirle una cosa: los osos y los leones, porque vemos al gigante Goliat. Se nos ha olvidado que Dios se manifestó de una manera poderosa en nuestra vida. Se nos ha olvidado que cuando venimos a los pies de Cristo, ese gozo y esa llenura que sentíamos nos ayudaba a enfrentarnos a lo que viniera. No había amigo, no había borracho que nos viniera a convencer de que teníamos que apartarnos de aquel camino al cual el Señor nos había llamado. No había tentación que se enfrentara o se pusiera enfrente nuestra. Esos osos y esos leones son los que tenemos que recordar para poder enfrentarnos en contra de Goliat. ¿Cuáles son sus osos y sus leones que venció? Remember them and face Goliath. Face what's in front of you right now. Don't hold back. No te detengas. Corre más fuerte que lo que venga Goliat en contra de ti, porque ¿sabes qué? Aunque él venga en contra de ti con lanza y jabalina, tú vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Cristo Rey, el Todopoderoso sobre tu vida, aquel que te ha llamado, aquel que te ha escogido, aquel que te ha equipado. No pongas en poco esas piedrecitas y ese cayado. Es lo que Dios está usando para vencer. El altar está abierto. Si tú quieres pasar, este es tu momento con Dios. Esta es tu oportunidad de decirle a Dios: Señor, yo sé que puedo vencer a Goliat, pero necesito la llenura de tu Espíritu Santo. Necesito la humildad con la cual tú me has llamado a ser humilde ante ti. Necesito reconocer que tú, Señor, eres quien pelea la batalla. Necesito, Señor, tener una fe inconmovible en ti, sabiendo, Señor, que tú prevalecerás. Es más, que tú ya prevaleciste, que tú ya venciste en la cruz del Calvario y que tú me llevarás a esta victoria. Nada me va a detener. Aleluya. Jesus.
Father, I thank you for your message upon my life. Lord God, I pray that we would all remember the lions and the bears. Lord God, our youth are battling against those lions and those bears every single day. Those lions and those bears are temptations. Their promiscuity, their sexual immorality, their drugs, alcohol, sex. They're battling against those, and they're trying their best to fight against them. And sometimes they're overcomers, Lord God. Sometimes perhaps they forget. But I pray today, Lord God, that you let them be overcomers over those lions and bears so that they can face Goliath, Lord God. Father, in the name of Jesus, I pray for anointing. Oro por el ungimiento del Espíritu Santo. Señor, no podemos hacerlo sin tu Santo Espíritu. No podemos hacerlo sin la llenura de tu Espíritu Santo. No podemos hacerlo, Señor, sin que seamos ungidos y cubiertos, Señor. Solos vamos a fracasar, pero contigo vamos a vencer. Contigo vamos a derrotar a Goliat, Señor. Contigo las velas se van a mover. Pero hoy levantamos esas velas. Hoy levantamos esas velas. Hoy nuestra actitud es levantada para que el viento de tu Espíritu nos mueva hacia tierra segura. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, para tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor, que podamos ser revestidos de tu poder, el poder de lo alto, Señor. Que como dijera Emily esta tarde, Señor, no vamos a permitir que el enemigo prevalezca. No vamos a permitir que Satanás se sobreponga. No vamos a permitir que el diablo se salga con las suyas. No. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Let us worship tonight. Adoremos en esta noche. Gracias, Señor. Father, we worship you, Lord God. Father, we thank you, Lord Jesus. Father, we thank you, Lord God. Hallelujah. 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 Si alguien me escucha en esta noche y desea aceptar al Señor o reconciliarse con el Señor, yo le invito a que pase al frente. Yo quisiera orar con usted. Si hay alguien que quisiera aceptar al Señor, por favor pase al frente. Yo quisiera orar contigo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo. ¿Por qué no le da gracias al Señor? Dígale esta noche gracias. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias por la alabanza, Dios, que se ha dado esta noche. Y gracias por su palabra preciosa, Dios, que nos ha regalado, Dios mío, Señor, esta noche a través, Dios mío, Señor, de su siervo, Dios. Señor, muchas gracias. En Cristo Jesús, Señor, le damos gracias.